¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy una nueva clase en el curso de literatura, así que ponte cómodo, presta atención que vamos a empezar. Recuerda que nosotros estamos hablando ya de la literatura peruana, ¿verdad? Estamos hablando de la literatura peruana. Ok, partiendo de eso, yo ya les di una pequeña introducción de los temas que vamos a ir tratando, ¿cierto? Muy bien, vamos a iniciar con la literatura peruana. Y entonces tenemos que hablar de la literatura incaica. Y tú te preguntarás, profe, ¿cómo que literatura incaica si los incas no sabían escribir? Ajá, aquí te equivocas. No es necesario escribir para hacer literatura. Basta con que tú empieces a expresar tus sentimientos para que ya estés haciendo literatura. Yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo literatura mientras voy hablando y voy explicándote alguna teoría o voy contándote una historia, ¿cierto? Entonces, esa se le llama la literatura oral. No te olvides, literatura oral. Muy bien, partiendo de eso, joven señorita, vamos a hablar de la literatura incaica. Los incas, un gran imperio, el imperio del Tahuantinsuyo, antes de la llegada de los españoles, ya hacían literatura. Y tú te preguntarás, ¿de qué manera? Bueno, hubo teatro, cantares, ¿ok? Historias épicas, ¿listo? Poesía e incluso narraciones. Mira, los incas ni siquiera estaban influenciados por lo que pasaba en Europa. Ah, interesante, jóvenes. Mira, ¿cómo así, profe? Te preguntarás. Pues durante la época incaica, chicos, se desarrollan tres géneros literarios muy importantes que nosotros ya lo vimos, ¿verdad? Cuando hablamos de literatura universal. Pues en el Imperio Incaico, ojo, sin influencia, recuerda esto, sin influencia externa, ¿ok? Ya se desarrollaban tres géneros literarios muy importantes. Por ejemplo, el género épico, ¿ok? El género dramático y el género narrativo. Ajá, tres géneros literarios en la literatura incaica. Muy bien, vamos a ver ahora cómo es que expresaban cada uno de estos géneros los antiguos incas. ¿Ok? Vamos a empezar por el género épico. Recuerda tú, cuando hablamos de la literatura griega, la literatura romana, ¿ok? La literatura medieval, siempre hablamos del género épico, ¿verdad? De las historias, de las hazañas, de los dioses, ¿verdad? Muy bien, eso se desarrollaba en el Imperio Incaico, chicos. Sí, ¿por qué? Porque los incas contaban sus historias, buscaban dar explicación a lo que estaba pasando a su alrededor, al igual que en Europa. Recuerda, los griegos también buscaban ¿qué cosa? Dar explicación a todo lo que pasaba en su mundo externo, ¿verdad? Muy bien. Los hombres del Imperio Incaico también hacían eso. ¿Ok? Buscaban dar explicación a lo que pasaba en su alrededor. ¿De qué manera? Pues con mitos, con leyendas. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la leyenda de los hermanos Ayar, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿verdad? Que buscan darle explicación del nacimiento del Imperio Incaico y de cómo se funda la ciudad del Cusco, ¿verdad? Muy bien. Ahora, quiero que te sientes aquí en las características. Mira, primera característica fue oral. Profe, ¿qué es oral? Hablado, ¿cierto? No había escritura, sin embargo, era hablado. Acá los grandes amautas, que fueron los primeros profesores en el Imperio Incaico, ya, los grandes amautas, contaban pues los mitos de la creación. Y no solo de Manco Cápac y Mama Ocllo, también contaban otro tipo de mitos como por ejemplo el mito de Huiracocha, ¿no? Cómo creó el mundo, ¿ya? Y cada región dentro del Imperio Incaico, ¿ya? También tenían sus propios mitos. Por ejemplo, si nos vamos a Junín, exactamente a la cultura huanca, ellos hablaban pues de la creación de un dios supremo, ¿no? Este sería el Guayayo Carhuancho, uno de los dioses principales de la cultura huanca, ¿sí o no? Muy bien, en la cultura chavín también, en los paracas también, que representaban a Huiracocha de diferente manera, ¿verdad? Y contaban sus historias, sus cuentos, sus mitos y sus leyendas. Por ejemplo, tú cada que viajas a alguna zona de la sierra y estás cerca a un lago, siempre va a estar relacionado a un mito, ¿verdad? Siempre te van a contar una historia de por qué se forma ese lago en la sierra peruana.
¿ok? Esos son los mitos que han ido pasando de generación en generación. Profe, ¿qué significa de generación en generación? Se lo contó su abuelo, el abuelo se lo contó al hijo, al nieto, el nieto se lo va a contar a su hijo y así sucesivamente, ¿ok? Va pasando de familia en familia, de comunidad en comunidad hasta propagarse por todo el Perú. Muy bien, eso significa de generación en generación. O sea que no necesitaban de la escritura, ¿verdad? No necesitaban de leer, solo de escuchar e imaginar. Mira qué importante era la literatura en el Imperio Incaico. Otra característica, representaban grandes hazañas. Por ejemplo, las hazañas pues de los hermanos Ayar, cómo hicieron su viaje y qué cosas pasaron, ¿verdad? Hasta llegar a lo que sería la ciudad del Cusco, ¿cierto? Las grandes hazañas. Otro también las grandes guerras épicas que forjaban pues los incas, ¿no? Que eran los gobernadores del Tahuantinsuyo, ¿cierto? Entonces todas estas hazañas de cómo lograban sus victorias en las guerras, ¿ok? Eran contadas pues por los amautas. Ah, mira, contaban grandes hazañas. Pero ya tú sabes que estas hazañas van a ser muy exageradas, ¿verdad? Van a decir que el Inca, con la ayuda del dios Sol, ¿cierto? Y todo su poder divino, logró conquistar a los aymaras, ¿verdad? A los huancas, a los chachapoyas, etcétera, ¿cierto? Entonces, así eran los mitos y las leyendas dentro del imperio incaico. Muy bien, otra característica. Buscaron dar respuesta al origen de todo. Esto ya te lo expliqué, ¿cierto? Buscaron dar respuesta a todo lo que les rodeaba. Ahí es donde nace el politeísmo en el Imperio Incaico, pues buscando respuesta a todo lo que les rodeaba, le empiezan a dar un poder divino, ¿no? Aquí el máximo dios o el dios supremo va a ser el Inti, ¿verdad? El dios Sol. Muy bien. En gran parte estuvieron expresadas en mitos y leyendas, ¿ok? Gran parte de la literatura incaica dentro del género épico va a estar expresado en mitos y leyendas. Muy bien. Obras que fueron de autor anónimo, ¿ya? Profe, ¿qué significa autor anónimo? Que no se sabe quién los creó, ni cuándo se crearon. Recuerda que esto fue pasando de generación en generación. Te lo contaba un abuelito y tú que lo escuchabas se lo contabas a algún familiar, ese familiar se lo contaba a otro y así sucesivamente, ¿no? No se sabía quién es el autor principal o quién es el creador de estos mitos y leyendas. Sin embargo, los cronistas, ¿ok? Que son historiadores, que ya vendrían después de la conquista, ¿ok? Van a haber cronistas españoles, criollos, incluso cronistas peruanos con raíces indígenas, ¿ok? Cronistas indígenas que van a recoger estos relatos y los van a traducir, ¿no? Los van a escribir. Ahí tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, ¿cierto? Y Huamampoma de Ayala, por ejemplo, ¿no? Que van a recolectar estos mitos y leyendas y las van a escribir, ¿ok? Muy bien. Ahora te voy a presentar unos cuantos ejemplitos, unos 4 mitos o unos 2 mitos y 2 leyendas, ¿ok? Que te invito a que las leas, a que investigues y a que gustes de la literatura peruana. Dentro de los mitos tenemos, por ejemplo, el mito de Pacaritambo, ¿no? De Pacaritambo. Otro tendríamos el mito de la creación. Más que nada esto te habla de cómo Huiracocha crea el mundo, ¿cierto? El mito de la creación. Dentro de las leyendas tendríamos las más conocidas, que es la leyenda de los hermanos Ayar, ¿ok? La leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Cápac y Mamaoclio, que te cuentan la historia de cómo se funda la ciudad del Cusco y cómo nace el imperio del Tahuantinsuyo, ¿verdad? El imperio incaico. Muy bien, pasamos del género épico al género dramático. Profe, ¿el drama tiene que ver con el teatro? Sí, tiene que ver con la representación artística del cuerpo, sí. ¿Ya? Tiene que ver con la tragedia, muy bien. Uno de los más grandes trágicos, ¿quién va a ser? William Shakespeare, uno de los 4 grandes de la literatura, ¿verdad? ¿Y eso dónde? En Inglaterra, ¿sí o no? Sin embargo, en el Perú también teníamos este género, también desarrollábamos tragedias, así a la par como un Romeo y Julieta, chicos, ¿ah? Como un Hamlet. Mira,
aquí y sin influencia extranjera. Vamos a ver cómo. Primero, característica, fue oral. ¿Qué quiere decir oral? Hablado, ¿verdad? No estaba escrito, sino era hablado. Muy bien. ¿Se representaron obras de teatro? Sí. ¿De qué manera, profe, si ellos no sabían del teatro? Claro, no sabían de la palabra teatro. Sin embargo, en el Imperio Incaico se representaban pues muchas obras, muchas historias, ¿ya? Con bailes, con cánticos, ¿ya? Eran representadas las historias del día a día en el Imperio Incaico. Ah, mira, sin siquiera saber ellos de esta palabrita teatro, ya expresaban. Recuerda, ¿qué es el teatro? Expresar todo lo que sientes, ¿verdad? Con movimientos, bailes, cánticos, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Se representaba el día a día del pueblo indígena, ¿ok? Del pueblo incaico. Se representaba el día a día. Ya todo lo que estaba pasando era representado. Muy bien, ¿qué más? Se desarrolló la tragedia como una expresión literaria. Se desarrolló la tragedia, chicos. Mira, la tragedia. Las historias son de autor anónimo, nuevamente. No se sabe quién es el creador de estas historias, ¿no? No se sabe. Otro, se desarrollaron también cánticos y poesía. También, chicos, ¿ah? También se desarrollaron cánticos. Aquí van a salir los famosos instrumentos musicales que van a ir acompañando las historias, ¿no? Por ejemplo, se crea lo que es la tinja, ¿cierto? La zampoña, la quena, ¿cierto? Que usaban pues con los huesos de algunos cóndores, ¿no? De algunas aves grandes como el cóndor andino, ¿ok? Muy bien, obras, la más representativa dentro del género dramático, la más representativa y quizás una de las más importantes, Ollantay. Ollantay, que te cuenta la historia de Ollanta, ¿no? De Ollanta, cómo se enamora de una damisela, ¿no? De una damisela y hace todo por conseguir su amor. Va a luchar y se va a enfrentar al Inca, a Atahualpa todavía, ¿sí o no? Se va a enfrentar a Atahualpa. Este señor Ollantay, que era un gran militar, ¿no? Y Atahualpa decía, uy, este es uno de los grandes militares y se me va a revelar, ¿cierto? Por el amor de la hija de Atahualpa, ¿cierto? Mira, una gran historia la de Ollantay. Una gran historia de forma oral y sin influencia europea. Eso es lo más importante. Mira. Muy bien. Ahora del género dramático pasamos al género narrativo. Ajá, profe, que también se contaban cuentos. Claro, también. Recuerda, este género es representado por ¿quién? Por Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Máximo exponente de la narrativa española durante el siglo de oro, ¿cierto? Pero, sin embargo, en la literatura incaica, ¿ya? El género narrativo también va a estar presente. ¿Y de qué manera? Con cuentos, ¿ya? Pequeñas historias, un tanto fantasiosas que tienen que ver obviamente con el género épico, pero ya vamos dando señales de que la creatividad y el pensamiento incaico era muy diferente. Muy inteligentes los incas, chicos. Muy bien, vamos a ver sus características. Género narrativo de la literatura incaica. Fue oral, esto ya ni qué decir, hablado, ¿cierto? Que va a pasar de generación en generación también. ¿Ya? Fueron cuentos que se transmitieron de generación en generación, o sea, el papá o el abuelo se lo contaba a sus nietos y así sucesivamente, ¿no? Fueron pasados de generación en generación. Es por eso que no se sabe quién es el autor, ¿ok? Por ejemplo, si tú viajas a la sierra y te sientas a hablar quizás con algún poblador, vas a escuchar sus cuentos, sus historias, sus hazañas, ¿verdad? Sin embargo, tú no sabes quién fue el creador, porque ahí no te dice, ¿no? Autor tal, no, no se sabe. Simplemente lo escuchas y después lo cuentas, como yo te voy a contar hoy día un cuentito, ¿ok? Mira, los cuentos expresaban las costumbres, tradiciones y creencias de los pueblos indígenas. Obviamente, chicos, todos o cuando tú hablas del Imperio Incaico, no hablas de una unidad, ¿ya? Sino era un conjunto de pueblos. Recuerda que los incas eran expansionistas, ¿verdad? Que conquistaban distintos pueblos, distintas culturas, ¿no? Ahí sometieron a los aymaras, sometieron a los tiahuanaco, sometieron a los huancas, sometieron a los chachapoyas y así sucesivamente, chicos, Así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos pueblos
tenía sus propias tradiciones, su propia cultura, su propio pensamiento, ¿verdad? Y sus propios cuentos. Entonces, estos cuentos representaban pues las costumbres de cada pueblo que estaba que conformaba el gran imperio del Tahuantinsuyo, ¿ya? Cada uno de estos pueblos. ¿Qué otra cosa? Las obras fueron de autor anónimo, ¿ok? Nuevamente, no se sabe quiénes son los que crearon estos cuentitos, ¿verdad? Te voy a colocar una de las obras más conocidas, ¿ya? Que representan el género narrativo de la literatura incaica, es El Torito de la Piel Brillante, ¿ok? El Torito de la Piel Brillante. Ahora prepárate que te voy a contar la historia o el cuento del Torito de la Piel Brillante, ¿ok? Mira, te voy a contar. Atento. Atento, atento. A ver. Y te voy a mostrar cómo es que los antiguos pobladores indígenas, ¿ya? Dentro del imperio incaico, contaban sus historias, ¿ok? Así que ponte cómodo. Nos dice la historia que cierto día estaban una pareja, ¿ok? Una pareja, ¿ya? Esta parejita, chicos, tenía una vaquita. Disculpen si no dibujo bien. ¿Ya? Tenían su vaquita. Esta vaquita, vamos a hacerle sus ubres. Esta vaquita, chicos, estaba bien cuidadita en la casa de esta parejita. ¿Ya? Ahí. En la casa de esta parejita. ¿Listo? Ahí estaba bien cuidadita. Esta vaquita, ¿ya? Nunca había conocido a un machito. ¿Ya? No había tenido pareja esta vaquita. Sin embargo, un día esta vaquita de la nada salió preñada y tuvo una cría. Y este fue un becerrito, ¿no? Un torito, un pequeño becerro. ¿Ok? Un pequeño becerrito. ¿Ya? Un pequeño becerrito. ¿Ya? ¿Ya? Un pequeño becerrito. A lo que la pareja se asombró, pues chicos, se asombró. Se asombraron, ¿no? Se asombraron. Se asombraron al ver que la vaquita, ¿ya? Al ver que la vaquita no había tenido pareja, sin embargo tenía una cría, ¿no? Un becerrito. Ahora, ¿qué caracterizaba este becerrito? Pues este becerrito brillaba, tenía la piel muy blanca, de color así, muy brillante, ¿ya? Y este becerrito tenía la particularidad de seguir al hombre de la familia, ¿ya? Lo seguía como si fuese un perro, ¿ya? Por ejemplo, cierta mañana, el señor tenía que irse a trabajar, ¿verdad? Tenía que ir a trabajar la tierra, ¿ok? Tenía que ir a cultivar sus productos, ¿ok? Y nos cuenta la historia que este becerrito a escondidas fue a seguir a nuestro amigo, ¿ok? Escena 2. Mira, aquí está nuestro amigo, ¿ya? Cierto día, nuestro amigo fue a trabajar, ¿no? A trabajar las tierras. Ya, las tierras de cultivo. Y nuestro amigo becerrito lo siguió, pues, ¿no? Lo siguió. ¿Ok? Lo siguió. Sin embargo, esto era ya casi rutinario, ¿no? Ya él sabía que siempre le seguía el becerrito, ¿no? Lo seguía como un perrito, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Un día,
mientras hacían la misma rutina, el becerrito lo seguía, ya, por aquí había un lago, ¿ok? Una tarde, cuando él volvía a su casa, ¿ok? Cuando el joven volvía a su casa, ¿saben qué pasó con el becerrito? Pues el becerrito se perdió el becerrito y llegó hasta acá, hasta la laguna, ¿ya? El becerrito llega hasta la laguna. ¿Y sabes quién aparece en la laguna? En la laguna aparece un gran toro negro, ¿no? Un toro negro, con unos cachos muy afilados, ¿no? Un gran toro negro. Ah, ahí está, un gran toro negro, ¿no? Un gran toro negro, e incluso dicen que este toro, pues, botaba sangre por el hocico, ¿no? Se le apareció al becerrito. ¿Y qué pasó? Le dijo, hey, hoy nos tenemos que enfrentar tú y yo. Cualquiera de dos, si yo pierdo, me voy, desaparezco de la faz de la tierra. Pero si yo gano, te arrastro al fondo de este lago, le dijo al becerrito. ¿Y sabes qué le contó el becerrito? ¿Qué le dijo? Le dijo, espérate, no he avisado a mi dueño, ¿ok? No le he avisado a mi dueño que voy a luchar contigo. Dame hasta mañana, ¿ok? Para avisarle y yo con gusto vendré a luchar contigo, le dijo así al gran toro. ¿Ok? Y este toro le dijo, está bien, becerro, mira, te voy a dar chance de que vayas a contarle a tu dueño que vas a venir a luchar conmigo. Pero, cuidado que me mientas, porque si tú me mientes y no vienes al mediodía a luchar conmigo, ¿qué va a pasar? Que yo voy a ir con grandes lenguas de fuego y te voy a arrastrar al lago, pero no solo a ti, sino también le voy a arrastrar a tu dueño. Así que estás obligado a luchar. Mira, y el becerrito aceptó, le dijo, está bien, acepto la lucha. Entonces se fue. Al llegar a su casa, el becerrito le contó todo a su dueño, a su amo. Le dijo, pues no, oh amo mío, me he metido en un gran problema. Quizás mejor no te hubiese seguido a las chacras, ¿verdad? Si es que no te hubiese seguido, nada de esto hubiese pasado y mi vida no correría peligro. Estoy, eh, estoy listo para morir, dice, ¿no? Muy joven, pero moriré. Porque el becerrito ya sabía que iba a morir con este gran toro viejo y fornido, pues. ¿Ok? Sin embargo, el becerrito no le había contado nada a su dueño de que si él no iba, ¿ok? El toro, pues, iba a llevarse a su dueño también. O sea, también lo iba a matar. Así que el becerrito se pone de acuerdo con su amo y su amo le dice, ¿no? Yo te voy a acompañar a derrotar a ese toro. Te voy a acompañar y te voy a ayudar a derrotarlo. ¿Ok? Pero cierto día se ponen de acuerdo a la mañana siguiente para que vayan, pues, ¿no? A la gran lucha. Cuando ya están por llegar, ¿qué dice el becerrito? Le dice, amo mío, quédate acá, ¿no? Es ahora mi turno de luchar, ¿ok? Tú quédate. Muy bien, el amo se queda ahí observando, ¿no? Cómo es que el gran toro con sus lenguas de fuego sale pues del lago, ¿no? Sale, ¡pum! Y le dice, muy bien, estoy acá, le dice el becerrito, como habíamos pactado, así que tenemos que luchar. Y empieza la lucha, ¿ok? Una gran lucha, chicos, que duró pues prácticamente unas 4 o 5 horas, ¿ya? En la que el becerrito le estaba dando batalla al gran toro viejo. Sin embargo, este toro era más poderoso y más fornido que el pobre pequeño becerro, clavándole así uno de sus cuernos en la barriga. Sin embargo, el becerrito, al ver a su amo, le dijo, estoy muriendo, pero para que no te maten a ti, ¿verdad? Y así agonizando, ¿qué hizo el toro? El toro negro y viejo se lo llevó al fondo del lago. A eso, ¿qué hizo el dueño? Se puso a llorar, ¿cierto? Se puso a llorar y dijo que a partir de ese día empezaría a respetar a todos los lagos, ¿verdad? Siempre llevaría una ofrenda, ¿no? Y pasearía con una balsa siempre por el lago recordando la hazaña de su hermoso becerro, ¿no? De su amado becerro. ¿Ok? Esa fue
la historia o el cuento del torito de la piel brillante. Un bonito cuento, ¿verdad? Un hermoso cuento, ¿ok? Ese becerrito que luchó por su amo, dio la vida por su dueño. Y ahora sabemos por qué en las lagunas o en los lagos siempre se te dan paseos, ¿no? En pequeños botes, ¿no? Esa es la historia del por qué te dan paseos en los botes, conmemorando pues la hazaña de este becerrito, ¿no? Cómo es que dio su vida por su amo y su amo, en conmemoración a esta gran batalla, ¿ok? Empezó a decir que siempre pasearía en su bote recordándolo, ¿no? Pasearía por ese lago o laguna, ¿ok? Esa fue la historia del torito de la piel brillante. Historias como estas vamos a encontrar en la literatura incaica, como por ejemplo también el mito de la creación, ¿no? Incluso hay muchos mitos como por qué se da la laguna de Paca en Jauja, ¿no? El mito de la laguna de Paca, ¿no? El mito de la laguna de Paca, que nos cuenta cómo Huiracocha se vistió de mendigo y fue a visitar ese pueblito de Jauja, ¿no? Pidiendo agua, dice. Y nadie le invitó un poco de agua a Huiracocha, ¿no? Sin embargo, a las afueras de ese pueblo hubo una jovencita, ¿ya? Que le invitó agua, ¿no? Se apiadó de Huiracocha, ¿ya? Porque Huiracocha pues se había vestido de mendigo, ¿no? Nadie sabía que era el dios Huiracocha. Y le invitó un poco de agua, ¿no? ¿Y qué hizo Huiracocha en honor a esa lealtad, ¿no? A ese amor, a la bondad del corazón de la señorita? Le dijo, ¿no? Señorita, mire, yo en unos días voy a inundar todo este pueblo, porque este pueblo está inundado de gente malvada, ¿no? Envidiosa, egoísta. Y yo no quiero eso, por eso lo voy a inundar. Pero como tú has sido la única persona que me ha invitado agua, ¿ok? Me ha dado un poco de agua, tú eres la única que se va a salvar, ¿ok? Pero tienes que hacer esto. En el momento que comience a llover, ¿ok? Tú lo que vas a hacer es escaparte y no tienes que mirar atrás, no voltees atrás por nada del mundo, ¿ya? Así escuches lo que escuches, tú no voltees atrás. ¿Y qué hizo esta señorita, no? No creyó, ¿no? Sin embargo, cierto día empezó a llover de forma torrencial, una lluvia muy fuerte en esta provincia de Paca, ¿no? ¿Y qué hizo la señorita? Se acordó de las palabras de aquel mendigo y comenzó a salir, pues, ¿no? Y dice, cuenta el mito, la historia, que la señorita iba, pues, corriendo, ¿no? Hasta que empezó a escuchar gritos, pues, de gente, ¿no? Que empezó a morir. ¿Y qué creen que hizo la señorita? Pues la señorita no le hizo caso, pues, a Huiracocha, jóvenes. ¿Qué hace la señorita? Voltea y plum, se quedó hecha piedra. Y es por eso que si tú viajas a la zona de la laguna de Paca, ¿no? Que queda en Jauja, departamento de Junín, ¿ok? Jauja, la que fuese la primera capital del Perú, ¿cierto? La primera capital histórica del Perú, Jauja, ¿no? Vas a encontrar la hermosa y bella laguna de Paca y metros más arriba una gran roca, ¿no? Una gran piedra que tiene la forma de una mujer que está volteando, ¿no? Ese es el mito de la laguna de Paca. Mitos como estos vas a encontrar en grandes cantidades, chicos, en grandes cantidades a lo largo de nuestra sierra peruana, incluso en la costa, ¿no? Tenemos acá nomás cerquita en Pachacamac, ¿no? La leyenda de las islas de Pachacamac, ¿no? Hermosísima leyenda, muy hermosa, un bello mito. Te invito a que lo leas y que lo investigues. Te va a gustar. Lee, interésate por la literatura peruana, chicos. Muy bien. Dicho eso, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Cuídate mucho. Chau, chau.